Bienvenidos a Economía en Corto. Yo soy Patricio y voy a estar con ustedes a lo largo del día de hoy. Este programa busca hacer un análisis teórico y práctico de la economía en México, desde diferentes ángulos y de una manera amena y productiva para nuestro auditorio. Ante la situación sanitaria mundial por la COVID-19, el análisis económico presente tiene que partir de este evento que ha remodelado la economía de todos los países. En México, el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres en la esfera del empleo es un problema que no se ha solucionado en su totalidad. ¿Cómo se aborda este tema desde el punto de vista de la economía? Ahora mismo lo descubriremos. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy en el estudio de Economía en Corto nos acompañan Jimena Tafoya, politóloga. Bienvenida, Jimena. Hola, ¿qué tal, Patricio? Hilda García, coordinadora jurídica de la Confederación de Equidad e Integración Nacional. Bienvenida, Hilda. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Y Saúl Iván Rodríguez Tejada, egresado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. A varias décadas del surgimiento del movimiento feminista y de su llegada a México, persisten muchos problemas en la relación con el tema de la equidad y la violencia de género. Las estadísticas registradas por las organizaciones feministas nos dejan ver más que nunca estas problemáticas. Y la primera pregunta, Hila, ¿por qué la desigualdad salarial entre hombres y mujeres sigue siendo un tema vigente en el siglo XXI? Yo creo que es un tema aún muy polémico porque culturalmente no estamos preparados para superarlo. Tenemos muy arraigada la cultura de que las mujeres socialmente podemos ocupar un puesto inferior al de los hombres, además de que nuestro trabajo no ha sido valorado y que aún persisten tabúes que son difíciles de romper. Se supone que no debería de existir esta desigualdad porque nuestras leyes lo prohíben. De hecho, en el artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que al mismo trabajo, con la misma, bajo el mismo desempeño y con las mismas aptitudes, debería de corresponder la misma remuneración. Sin embargo, vemos que es un problema que sigue persistiendo y que hasta el día de hoy nos está afectando porque las mujeres seguimos siendo invisibles ante muchas personas. No digo que ante todas, pero sí existen sectores aún de la población que nos siguen encasillando como un pilar económico que no vale tal vez tanto como el de los hombres. Incluso, pues nosotros tenemos las mismas capacidades, tenemos las mismas aptitudes que podríamos desarrollar dentro de puestos laborales similares a los de los hombres, pero no se nos da pues tal vez pauta para que nosotros podamos desempeñarnos dentro de ellos y por lo mismo sigue persistiendo este problema porque mientras no se rompa con estas barreras va a seguir existiendo un problema de fondo que pues sin duda es difícil de tratar, pero creo que se podría dar una cooperación entre ambos géneros y ir avanzando aunque sea de forma lenta. Saúl, ¿tú qué opinas? ¿Por qué estamos tan atrasados en este tema? Me gustaría hacer un poco el contexto histórico de todo ello. La primera división social del trabajo se da desde el hombre primitivo, cuando el hombre se encargaba de la agricultura y de la casa y la mujer se encargaba de las actividades del hogar. Me voy mucho más en el tiempo, a la primera revolución industrial en el siglo XVII, siglo XVIII. Finales del 18, perdón. Cuando esto sucede, se marca y se amplía aún más la diferencia salarial entre hombres y mujeres, ya que los hombres eran los encargados de ir a las fábricas y demás, y las mujeres las encargadas del cuidado del hogar y del cuidado de los niños. ¿Qué es lo que nos conlleva todo ello? En pleno siglo XXI son costumbres que se han ido arraigando y no se han podido modificar hasta hace apenas mediados del siglo XX aproximadamente. Yendo un poco a lo que es el contexto de nuestro país, la situación no ha cambiado mucho, que digamos, principalmente por la cultura que tenemos tan arraigada de un machismo en el cual se ve mal que una mujer sobresalga de más que un hombre. Entonces, esto históricamente ha sido un problema que nos ha afectado y como nación, como país, se ha visto aún más reflejado y tristemente hoy en día sigue siendo un tema que ya no debería de existir, pero lo tenemos hoy en día todavía. Jimena, es el 2021 y sigue habiendo una brecha salarial. Es increíble. Claro, es increíble. Y respondiendo un poco a tu pregunta del inicio sobre por qué sigue siendo un problema, pues bueno, directamente a las mujeres implica dos cosas primordialmente. La primera es que genera mayor dependencia hacia el cónyuge principalmente y esto genera que, bueno, a la edad adulta las mujeres tengamos menor estabilidad económica al recibir pensiones únicamente por viudez,
o al mismo tiempo no tener pues las medidas, las mismas contribuciones que tienen los hombres y no recibir una pensión o una jubilación digna, ¿no? En ese sentido se amplía la dependencia de las mujeres hacia los hombres, pero no nada más tiene que ver con problemas directos en las mujeres, sino también a nivel económico y social, porque se perpetúan estas prácticas, como mencionaron mis compañeros, de desigualdad social y que si bien también tiene mucha razón en que esto tiene que ver históricamente desde hace muchos siglos atrás, pero también reconocer la importancia de la participación de mujeres en la productividad, al ser las mujeres pues las capaces de generar mano de obra, ¿no? Las capaces de dar vida, que son los próximos productores en este modelo de producción capitalista y que en ese sentido somos las que preparamos y que en su momento también fuimos muy, muy importantes, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en donde las mujeres ocupábamos los peores trabajos en las fábricas porque los hombres eran los que tenían que salir a las guerras, ¿no? Las mujeres fuimos un pilar sumamente importante en ese ámbito. Entonces, las mujeres no solamente hemos estado presentes en el hogar, claro que sí, en mayor medida, pero también hemos sido muy importantes en términos de la industria y bueno, actualmente el sector servicios que se ve ocupado principalmente por mujeres. ¿Cuál dirías tú que son los principales obstáculos para erradicar esta brecha salarial? Yo creo que es la falta de valor que se le ha dado al trabajo que desempeñan las mujeres, que desempeñamos nosotras como mujeres, principalmente porque nosotras contribuimos en gran medida en la economía de nuestro país, pero existe también una baja participación de las mujeres hacia los sectores laborales. Apenas ocupamos el 49% de la población económicamente activa contra el 77% que ocupan los hombres. Entonces, esto nos lleva a reflexionar cuál es el problema que nos está llevando a estos niveles. Y yo considero que uno de los principales es que nosotras, además de preocuparnos por aportar al ingreso familiar, también tenemos que ocuparnos de otros temas como son el cuidado de los hijos, como son la limpieza del hogar, y también debemos destacar que las mujeres realizan 3 veces más labores domésticas que los hombres. Entonces es increíble que se desvalorice nuestro trabajo no remunerado, que es el que se realiza dentro del hogar. Tal vez remunerante para nosotros en cuanto también a la remuneración sentimental, porque muchas veces nos hacen sentir que nosotras como mujeres únicamente contribuimos de forma complementaria, cuando no lo es así. ¿Tú qué opinas, Saúl? Comparto el punto de vista de mis dos compañeras, tanto de Jimena como de Hilda. Considero que no se le ha dado, es un problema cultural que viene arraigado desde la revolución, me daría a entender. Y por otra parte, que no se le da el valor necesario al trabajo de la mujer. Y principalmente un tema importante, gran parte del trabajo que se realizan por parte de las mujeres no es remunerado. A fin de cuentas es un trabajo que está en la sociedad, pero no tiene un valor alguno o no refleja, entre comillas, un valor alguno. La brecha salarial en México es de las más grandes en toda Latinoamérica, inclusive por encima de países de Centroamérica, en los cuales no es posible que en pleno siglo XXI estemos en esta condición. Ahora bien, se pueden tomar diversas medidas a través de la educación de los jóvenes, de los más pequeños. Las nuevas generaciones son el fruto, el producto que en un futuro puede cambiar esta situación. Sabemos que una cultura muy arraigada al machismo hoy en día en México es muy difícil de cambiar. Y principalmente me voy tal vez un poco a las zonas más rurales, donde actualmente inclusive vemos casos donde las mujeres son cambiadas por algunos animales, cosa que es completamente nefasta. En el siglo XXI, ¿eh? Sí, en el siglo XXI. O sea, hay que hacer ese énfasis, que estas cosas, uno pensaría que es de la prehistoria, que es en el siglo XV, que es en el siglo XIV, pero en el siglo XXI, en pleno 2021, hay sociedades rurales en este país que ven a la mujer como un objeto. Yo quiero comentar que solo hasta hace unos años recientes se ha marcado una pauta respecto a la presencia de la mujer en distintos puestos gubernamentales, ¿no? Entonces, Jimena, yo quiero empezar contigo. ¿Tú crees que el esfuerzo de tener una igualdad de género en el gobierno es suficiente? Para nada es suficiente, por supuesto que representa un avance, sin embargo, existen válvulas de escape que son prácticas muy comunes en los partidos políticos. Una de ellas, por ejemplo, es sobre las cuotas de género, ¿no? Esta práctica se utiliza precisamente para incentivar la participación política de las mujeres en puestos
gubernamentales, políticos, y lo que se ha denunciado en muchas ocasiones es que a la hora de que las candidatas ganan, renuncian y otorgan su lugar al suplente, que es varón. suele ser hombre, sí. ¿No? O, por ejemplo, en otra de las prácticas de válvulas de escape que se utilizan mucho, es que los partidos políticos ponen como candidatas a mujeres en zonas o en municipios, estados, en donde históricamente no ganan, ¿no? O sea, por ejemplo... Por cumplir la cuota. Sí, nada más para cumplir la cuota y en realidad eso no sirve de nada porque Sí. dejan a los hombres en presidencias en los estados en los que históricamente pues son ganadores, ¿no? O sea, nunca hemos visto una presidencia, una presidenta mujer en el estado de Querétaro, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una de las prácticas muy comunes, entonces por supuesto que no es suficiente. ¿Y ¿tú qué opinas? Yo creo que no es suficiente porque no basta con la cuota de género. La cuota de género únicamente impulsa que haya igual número de mujeres para que sean electas, pero realmente en la práctica seguimos viendo que existen problemas de incluso aún discriminación hacia las mujeres. En los propios partidos políticos se ha dado que se realizan prácticas discriminatorias hacia las mujeres y no solo a las mujeres miembros de sus partidos, sino a las mujeres que son miembros de los demás partidos. Entonces, si esto lo vemos a nivel gubernamental, debemos también pensar que tal vez no se les está dando la importancia que se debería y también habrá que investigar un poquito más qué tanto margen de acción se les está otorgando a las mujeres. Saúl, ¿y tú crees que este también es el caso en el sector privado? Sí, por supuesto. A fin de cuentas, considero que en el sector privado es donde se debe de priorizar ello, ya que son donde se promueve la generación de ideas, se genera un ambiente de desarrollo económico, y esto principalmente cuando las mujeres se convierten en agentes de cambio y líderes económicos. Pero para ello se deben de generar las condiciones idóneas para que ello pueda suceder, a través de la igualdad en el otorgamiento de diversos préstamos, como son los financieros, médicos y de crédito, diversos servicios que se deben de otorgar. Es por ello que las empresas, principalmente en este caso hablando de los privados, deben de encargarse de propiciar las condiciones idóneas para que haya una igualdad de oportunidades y al mismo tiempo exista una equidad de género y no haya esta desigualdad ni salarial ni de ninguna índole. Jimena, en el 2020, según un reporte de McKinsey, solo el 8% de las CEOs en México eran mujeres. Sí, claro, esto responde pues también a una cuestión de obstáculos que se nos ponen a las mujeres para nuevamente considerarnos menos capaces que los hombres y precisamente se tiene que atender, ¿no? Y yo creo que más allá de concentrarlo en el sector privado o en el sector público, se debe de hacer un análisis partiendo desde la economía formal e informal, ¿no? O sea, viéndolo como a grandes rasgos, porque no solo tiene que ver con los posicionamientos de liderazgo, ¿no? Sino porque, digamos, a nivel general, la contribución de las y los trabajadores de base, los trabajadores, la mano de obra es la que sustenta, ¿no? Entonces, sí es muy importante hablar de liderazgos, pero también no olvidarse de esta parte que hace el trabajo, ¿no? De las mujeres que contribuyen totalmente a la economía y que contribuyen a todo tipo de trabajos, cualquiera que sea, no nada más de puestos directivos. ¿Y tú qué crees que sea necesario para que haya esta igualdad de participación tanto en el ámbito público como privado? Primero, creo que falta una reestructura en cuanto a temas educativos. Que se les dé mayor oportunidad a las mujeres de incursionar en carreras que tradicionalmente son para hombres. Adicional a esto, creo que debemos tomar en cuenta también que las mujeres desempeñamos trabajos que ni siquiera se encuentran en el sector formal. La mayoría de las mujeres que participamos económicamente activas en la sociedad desempeñamos trabajos o desempeñan trabajos que son que cuentan con una menor remuneración, pero adicional a esto son muy marcados, son muy limitantes para nosotras como mujeres porque únicamente nos dicen, bueno, tú te puedes desempeñar como mujer en ciertos cargos. Y creo que podríamos también como sociedad empezar a incursionar en otros en otro tipo de trabajos como los llamados no tradicionales para mujeres. ¿Tú qué opinas, Saúl, de esta brecha laboral?
Vaya, yo me iría un poco más hacia lo que son los estereotipos de género que se tienen arraigados, en este caso ahorita que lo menciona la compañera Hilda, desde pequeños nos enseñan como niños y niñas que los niños deben de orientarse más hacia lo que son ingenierías, más actividades más fuertes. Las mujeres deben dedicarse más a lo que son actividades del hogar. Esto arraigado de una cultura, vaya, históricamente. Entonces, sí es importante la educación, pero también considero que es importante la educación que tenemos desde casa, con los más pequeños. Porque si como padres, las personas que se encargan de educar a los niños no son capaces de generar un cambio, en este caso en los pequeños, por más que haya programas, porque más que haya diversos actores, no van a poder cambiar. Porque a fin de cuentas el niño crece viendo que su papá hace determinadas actividades, que su papá no ayuda en no participa en las labores del hogar, no participa en diversas funciones que deberían de ser comunes hoy en día. Sí. No es tanto el que se tenga que hacer o no, se deben de compartir por igual las responsabilidades y eso depende, desde mi punto de vista, desde el seno familiar que es la casa. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la educación es primordial. Y yo creo que desde la casa se enseñan los roles de género. Y desde la casa se desconstruyen los roles de género. Pero, ¿y ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de la equidad laboral de género en México? Los invitamos a participar en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y volvemos a Economía en Corto. La Organización Internacional del Trabajo ha encontrado que en el mundo las mujeres tienen salarios 20% menores que los hombres y que en México la brecha salarial es del 15.6%. Estamos de regreso en Economía en Corto. En nuestro bloque anterior hablamos de la participación de la mujer en puestos laborales importantes y de equidad salarial. Parecería que el criterio para contratar mujeres es condicionante, que los prejuicios respecto a que las mujeres deben ocupar cierto tipo de puestos o que ellas requieren condiciones para su labor, fuera de la cosa del pasado. Pero tristemente no es así. Ahora díganme, Saúl, ¿cómo crees que se ha replanteado la política pública respecto a la participación de la mujer y cómo ha influido el movimiento feminista? Vaya, me gustaría comenzar esto nuevamente con los movimientos que hubo en 1910. En nuestro país fueron muy importantes las famosas Adelitas, en este caso, que fueron tan importantes para que todo ese movimiento se pudiera gestar. Me avanzo un poco más en la historia. En 1953, gracias a los movimientos feministas que hubo en ese tiempo, que inclusive no se les da el valor que corresponde, fue que se pudo obtener por primera vez el derecho al voto. Más recientemente, como recordemos el 8 de marzo del año anterior, marcó un suceso, un antes y un después. ¿Por qué? Porque se abrió un parteaguas, algo que quizá no queríamos ver, una realidad que estaba ahí, pero que por alguna razón no era bien vista o era mal expresado que se diera. ¿De qué estoy hablando? El acoso sexual laboral es algo muy vigente hoy en día en nuestros días, que a partir de entonces se empezó a abrir completamente más el tema y de ahí empezaron a salir diversos actores, inclusive algunos políticos que hoy en día están implicados en todo ello. Entonces, sí ha servido demasiado. En pleno siglo XXI considero que son de vital importancia porque se hacen notar problemas que están ahí, pero que no nos queríamos dar cuenta que existían, como es la brecha salarial, la desigualdad laboral y la falta de oportunidades que en ocasiones, o en gran mayoría, en ocasiones sufren las mujeres en este caso. Hilda, ¿tú qué opinas? Yo creo que los movimientos feministas, como lo comenta mi compañero Saúl, marcan un antes y un después. Son movimientos que sin duda han sido muy criticados y polémicos porque gran parte de la sociedad no está de acuerdo en la forma en que últimamente se han dado las manifestaciones, pero creo que deberíamos ser un poco más empáticos y realmente buscar el trasfondo de todo este tipo de movimientos. Recordemos que estos movimientos se suscitan como una forma de auxilio que estamos exigiendo nosotras como mujeres. Estamos exigiendo únicamente que se nos respete en diversos ámbitos de la vida, de la sociedad y sobre todo que se nos dé el reconocimiento que merecemos y que se nos brinde la protección. En este sentido, uno de los movimientos importantes que señala también mi compañero es el llamado Un Día Sin Nosotras, que fue el día 8 de marzo de 2020, donde realmente nos hizo crear conciencia de lo importante que somos nosotras como mujeres, no solamente para la sociedad, sino para la vida productiva y económica de este país. Y creo que no se ha aplicado de forma correcta. En este sentido, deberíamos de buscar una mayor
participación por parte de las mujeres o una mayor propuesta por parte del gobierno para la creación de políticas que nos den una mayor protección en todos los sentidos, no solo en el laboral, porque estos movimientos no solamente surgen de la violencia laboral, surgen como un grito, como ya lo dije, de auxilio por toda la problemática que se está viviendo en los diversos sectores sociales. Jimena, ¿y se ha replanteado la política pública a partir del 8 y 9 de marzo, perdón? A ver, definitivamente sí se ha puesto sobre la mesa. Los movimientos feministas han existido desde hace mucho tiempo. Especialmente en la actualidad se han visto mayor presencia de las mujeres en las calles. Y yo creo que, a diferencia de lo que sucedió hace 2 años, me parece, que fue el Un Día Sin Nosotras, a mí me parece que está muy bien seguir participando en este tipo de iniciativas para precisamente visibilizar la importancia que tenemos las mujeres en el mercado económico, bueno, laboral y en general en la economía. Sin embargo, creo que es importante no desaparecer de las calles. Es importante seguir presentes en los puestos de trabajo. Es importante, y sobre todo, ¿sabe por qué? Porque muchas de las empresas se sumaron al Un Día con Nosotras, y ese no era el punto. El punto era faltar, hacer un paro de mujeres, ¿no? Y muchas empresas lo tomaron como de, les damos permiso. Y creo que no se trata de eso. Y al mismo tiempo, repito, ¿no? Es hacer mayor presencia. Si vamos a faltar a nuestros espacios laborales es porque vamos a salir a gritar. Y no nada más eso, sino encauzar la lucha, ¿no? Precisamente que no se quede en la calle, que no se queden en gritos de auxilio, que no se queden en pañuelos verdes, sino que se exija llevar a la agenda política, que se exija replantearse en el ámbito legislativo, en el ámbito laboral, y de esa manera verdaderamente tener este impacto, ¿no? Sí se han modificado en el espacio laboral, se han propuesto mecanismos, por ejemplo, algunos cursos éticos contra la violencia de género que se imparten en algunos organismos gubernamentales. Y también lo que hablábamos de la educación, también han tenido injerencia los movimientos feministas. Ahora que hubo hace 1 año y cacho en la Universidad Nacional Autónoma de México, al menos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se implementaron materias optativas por ahora que tienen que ver con esto, ¿no? Y precisamente hablar desde la academia sobre estos temas muy importantes, que aclaro, no tienen que ver, o más bien que no solucionan el problema, ¿no? Porque este tema tiene que ver con algo cultural que no precisamente... O sea, que se enseña desde chicos, ¿no? No ya hasta los 20 y tantos que estamos en la universidad, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Entonces, ¿de qué ha servido? Ha servido. Jimena, ¿y son suficientes las leyes que protegen a la mujer actualmente? No son suficientes por el mismo sistema judicial que revictimiza a las mujeres. Okay. No son suficientes porque no existe los mecanismos que permitan a la mujer denunciar acoso, ¿no? Sino que siempre se culpa a ella de ponerse falda corta, de cualquier otro tipo de cosas, y que además no precisamente tienen que ver tan solo con los estereotipos de género, ¿no? Sino con nuestra condición, muchas veces, no es mi caso, pero en muchas de las mujeres, en su condición de madres, ¿no? Como eres mamá, pues no te contrato, como estás embarazada, pues te corro, porque no resultas lo suficientemente eficiente para la empresa o lo que sea. Hilda, tú que eres la abogada de entre nosotros, ¿son suficientes las leyes laborales? No son suficientes, sin embargo, creo que sí se ha dado un avance importante con la reforma laboral de 2019, ya que dentro del artículo 123, fracción 31, se hizo de forma obligatoria que dentro de los centros laborales se creen protocolos e incluso comisiones que den seguimiento y que tengan más presente este tipo de problemas de violencia y acoso contra las mujeres. Se crean comisiones, se exige la creación de comisiones mixtas dentro de los centros laborales y son comisiones mixtas porque hay participación por parte de la empresa y hay participación por parte de los trabajadores. Por eso se llaman mixtas. Sí. Y esto es muy importante porque creo que de esta forma se puede trabajar de manera conjunta.
se puede trabajar de manera conjunta para que se haga más visible, para que se creen espacios de trabajo seguros para las mujeres y además también que es importante también señalar que a raíz de la pandemia se crearon más condiciones que favorecen a las mujeres en el sentido de que se reguló también el teletrabajo, que es un aspecto muy importante que a nosotras como mujeres nos ayuda en gran medida porque podemos realizar nuestras labores desde los hogares y que creo que podría ser una buena oportunidad para nosotros aprovechar este parteaguas que nos trae esta regulación y que sin duda al principio se tomó únicamente como una opción para sobrellevar las condiciones que se estaban suscitando a raíz de la pandemia, pero que ahora creo que se podrían mantener de forma constante con la correcta vigilancia para que se eviten la violación de otros derechos como la extensión de las jornadas laborales, tal vez incluso que se diera una reducción de sueldos, porque sí se dio, a raíz de la pandemia se dio una reducción de sueldos. Entonces creo que las regulaciones en materia laboral van muy bien y en protección hacia las mujeres de igual manera van bien encaminadas, pero creo que se les tiene que dar la vigilancia adecuada. Aún falta camino por recorrer, Saúl. Bastante, porque, bueno, me gustaría partir de 2 puntos hoy. Punto número 1, podrá decir la ley lo mejor que podamos decir, pero realmente si no existen mecanismos que se encarguen de regular y de observar que esto se lleva a cabo, esto va a continuar sucediendo, porque la ley nos podrá marcar qué está mal, qué está penado y lo que sea. Pero realmente si en la sociedad sigue ocurriendo esto, ¿de qué nos sirve que la ley lo plantee? Depende también nosotros como ciudadanos señalar cuando algo no es correcto. Si estoy viendo que hay un caso, en este caso de desigualdad, denunciarlo. Pero tristemente nos convertimos en muchas veces cómplices de todo esto que sucede en la sociedad hoy en día. Y el otro punto que quiero tocar, la cultura de la prevención. Se actúa una vez que ya sucedieron las cosas, pero ¿por qué no actuar previo a que ello suceda? ¿Por qué no hay organismos que se encarguen, como bien lo estamos señalando, de la impartición de cursos, de la impartición de que exista una mayor igualdad y una equidad social? En este caso no puede ser, reiterando, que todavía sigamos viendo casos donde inclusive las mujeres desarrollen actividades que requieran, o tal vez sea el caso de una mayor remuneración económica, y no sea bien visto así, no sea bien visto porque la sociedad no lo marca. Entonces, creo que eso sería lo más importante. Ustedes acaban de escuchar la opinión de nuestros ponentes. Ahora díganos, ¿consideran que nuestro país ha avanzado en temas de equidad de género? Cuéntenos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Volvemos. Acción Ciudadana frente a la Pobreza ha encontrado que las mujeres jóvenes menores de 30 años son uno de los grupos más vulnerables de la población productiva y enfrentan mayor desempleo que el resto de la población. Perciben salarios notoriamente menores y deben hacer frente a responsabilidades adicionales, como el cuidado de hijos y las labores domésticas. Tan solo en los primeros 3 meses del 2021, más de 26,300 personas renunciaron a su trabajo porque estaban siendo acosadas. 2 de cada 3 casos son de mujeres. La violencia y el acoso en el trabajo afectan la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad y a su entorno familiar y social. En el bloque anterior hablamos de la participación de la mujer en el sector laboral y de las leyes del trabajo respecto a la protección de la mujer. Ahora quiero preguntarles, Jimena, ¿cuáles son los mecanismos de protección que se han implementado para procurar la seguridad de las mujeres, específicamente en el trabajo? Bueno, en especial el gobierno ha impulsado algunas medidas, entre ellas, pues como mencionó mi compañera, comisiones mixtas para la equidad, pero bueno, hay que rescatar que eso corresponde a los trabajos protegidos, ¿no? Precisamente, a los trabajos regulados, sindicalizados, ¿no? Pero la mayor parte de las mujeres también trabajamos en sector informal, ¿no? En donde no existen ni siquiera medidas de protección laboral a nivel general y que menos nos protegen como mujeres, ¿no? En este tema de la violencia. Por ejemplo,
La mayor parte de mujeres tiene empleos precarios que se caracterizan por tener un horizonte temporal corto. Precisamente, eres madre, pues te doy un contrato corto, ¿no? Sí. En el que te puedo correr, pues, en el momento en el que yo decida. Además de eso, no tienes acceso a la seguridad social, impulsado muchas veces también por estas prácticas de outsourcing, que se supone que las están regulando, pero pues bueno, habría que ver cómo se va a manejar a partir de ahora. No hay protección legal en contra de despidos injustificados que tienen que ver también con esto. La cuestión salarial, en sí hay por más que la teoría se mencionen que existen mecanismos para la prevención y no sé qué, la verdad es que las mujeres tenemos acceso a empleos precarios precisamente por nuestra condición socioeconómica, ¿no? Por las necesidades que nos obligan a aceptar trabajos precarios o con condiciones indignas. ¿Y estos mecanismos son suficientes? Yo creo que no son suficientes porque nos enfrentamos no solamente a los problemas que se dan dentro de los centros de trabajo, sino a todo lo que conlleva la violencia en general hacia las mujeres. Estamos acostumbradas, lamentablemente, a que se nos victimice por parte de las autoridades laborales, pero también a que se nos invisibilice. Y creo que un punto muy importante que también ahorita se está abordando desde la perspectiva gubernamental es que se le está también dando una mayor participación a las mujeres dentro del ámbito sindical. Se le está dando una mayor participación porque considero que es de suma importancia que las mujeres participen en estos temas donde puedan ellas exigir mejores condiciones para las mujeres. Es de resaltar que dentro del ámbito sindical hay muy poca participación femenina. Únicamente existe una confederación a nivel nacional dirigida por una mujer. Y es impresionante porque nos enfrentamos ante un mundo de hombres donde pareciera que se vierten hacia la protección de los derechos de los hombres en sí, que nos están dejando a un lado, pero es un gran avance sin duda dentro de la legislación que también ahora ya se haga de forma obligatoria, que se les dé un espacio de participación a las mujeres, y esto nos garantiza que nosotras seamos un foco más visible y que se pueda luchar por una mayor inclusión de nuestros derechos dentro de los centros laborales. Creo que ese punto es muy acertado, ya que se podría dar una mejor lucha porque realmente se cumplen y se respeten nuestros derechos laborales. Saúl, ¿y qué medidas consideras que deberían llevarse a cabo para erradicar de una vez por todas el acoso sexual laboral? Híjole, es muy interesante la pregunta. Deben de mitigarse, partiendo de los centros laborales, que en este caso es el tema que nos concierne en este momento, prácticas donde los empleados de las empresas, y me voy un poco tal vez a un sector donde es más visible esto, en el sector industrial. En el sector industrial donde se normaliza la violencia en este caso, ya que los hombres son los que realizan las actividades fuertes y demás, cosa que es un error, desvalorizando muchas veces en gran medida lo que son las mujeres. Se han implementado en algunas empresas, no en todas, dentro de lo que es el Departamento de Recursos Humanos, algunos espacios donde las mujeres encuentran en este caso o ante algún tipo de acoso, ante algún tipo de violencia, de inmediato recurren y las personas, de acuerdo a la ley, tienen que ser despedidas en automático. Pero esto no sucede hoy en día en todas las empresas, por lo cual se vuelve una situación donde deben implementarse diversas leyes. De hecho, actualmente, el año pasado, en la 64ª legislatura, se implementó una política en la cual se tipificó precisamente lo que es el acoso sexual laboral dentro de lo que es la Ley Federal de Trabajo. Anteriormente esto no estaba dado, entonces hoy en día ya está marcado ante la ley, inclusive se puede marcar que los patrones saben que ante cualquier tipo de situación deben de correr automáticamente al empleado y posteriormente denunciarlo. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que la cuarentena, ocasionada por la pandemia, ha provocado un mayor índice de violencia intrafamiliar, no siendo las mujeres de amas de casa las más afectadas por dicha violencia. Y lo mismo ocurre con el índice de feminicidios a nivel nacional, ¿no? Y por eso les quiero preguntar que si son suficientes los esfuerzos del gobierno federal y local en la prevención de la violencia contra la mujer y los feminicidios. Hilda, quiero empezar contigo. Pues para empezar, sí hubo un gran aumento
Es de destacar que disminuyó el nivel delictivo en un 10% a nivel nacional, pero es alarmante que haya incrementado el nivel de violencia hacia las mujeres. ¿Cómo es posible que si está disminuyendo, en contraparte vaya incrementando la violencia hacia las mujeres? Esto no debería de suceder y es ahí donde nos damos cuenta que realmente falta muchísima protección, incluso dentro de los hogares, y es cuando también nos debemos preguntar qué estamos haciendo mal como sociedad. Es ahí donde debemos focalizar nuestros esfuerzos para cambiar este tipo de conductas. Recordemos que además del encierro que estamos sufriendo generalizado, también los niños están conviviendo de forma cotidiana con nosotros. Entonces, si ellos están viendo una situación de violencia dentro de los hogares, obviamente van a replicarlos en forma sistémica a futuro. Y esto nos provoca mayor problema y además creo que se debería de poner mayor atención porque no solamente nos afecta a las mujeres, nos afecta como sociedad ya que somos un reflejo donde todo lo bueno que sucede dentro de los hogares se ve reflejado en general hacia los demás sectores. Y dentro de, bueno, en este contexto, lo podemos ver también que si una mujer está siendo víctima de violencia dentro de su hogar, llámese una mujer trabajadora, va a ser menos productiva. Esto se verá reflejado también a nivel económico. Entonces, si partimos desde la pequeña célula que es la familia, podríamos enfocar nuestros esfuerzos a llevarlo a niveles sociales ya generalizados. Saúl, con base con lo que dijo Hilda, regresamos a la familia y a la educación. Así es, de hecho, hay un reporte de la ONU que publicó apenas en meses recientes, donde precisamente se señala, creo, lo que era hasta un punto se esperaba que ocurriera, el aumento de los casos de índices de violencia intrafamiliar. Dentro de las recomendaciones que hace este programa, destacaré la siguiente. Ellos señalan que gran parte de que esto no pueda disminuir es producto de la nula cooperación que hay entre los diferentes órganos de gobierno. ¿Por qué? Porque si bien existe la violencia, ¿cuántos de estos casos son denunciados realmente? ¿Por qué no se denuncia? Porque es burocrático. ¿Por qué? Porque realmente no sucede nada. No hay un match entre los diversos actores que intervienen en el proceso. Entonces, la recomendación que hace precisamente este reporte señala que debe de haber menos burocracia y precisamente atender a las víctimas que son muchísimas. No tanto lo que es el proceso de ver qué sucedió, sino atenderlas y una vez que se atiende, posteriormente observar qué es lo que sucedió y, como bien lo comentaba Jimena en la participación anterior, erradicar, que esto no vuelva a suceder a través de una cultura de prevención. Jimena, ¿y consideras más bien que el recurso público federal para combatir la violencia contra las mujeres es suficiente? No. Sobre lo que comentaba Hilda, que aumentaron los índices de violencia en la mujer durante la contingencia sanitaria, el gobierno implementó este tipo de llamadas telefónicas para denunciar si existía algún tipo de violencia intrafamiliar. No obstante, regreso a mi punto del inicio, lo que hablaba de la dependencia económica, ¿no? En la actualidad, es verdad, muchas mujeres somos incluso el sostén de nuestra familia, pero otro tanto que se quede en casa, pues depende de muchas veces de su marido para sustentarse, ¿no? Para el cuidado del hogar y para sus hijos. Y en ese mismo sentido, por más denuncias que haya, si no hay libertad económica por parte de las mujeres, pues menos va a haber libertad de otro tipo, ¿no? Entonces, los esfuerzos, pues bueno, no sé si con las llamadas se facilite en estos trámites burocráticos o se haga una denuncia más directa, no sé, pero sin duda no son suficientes. ¿Y ¿tú qué opinas de todos los recursos y programas? Son de gran ayuda, sin embargo, son insuficientes porque muchas veces no nos atrevemos a denunciar. Tal vez serían suficientes si se les diera el seguimiento y la implementación necesaria y adecuada, pero está más que visto que las mujeres son revictimizadas muchas veces al atreverse a denunciar. ¿Y qué sucede? Que se revictimiza aún más al ama de casa o se revictimiza aún más a una mujer que está dentro de un núcleo familiar simplemente porque está mal visto que
una mujer se atreva a denunciar, por ejemplo, al esposo por violencia sexual. Me voy un poquito más a este tema, pero realmente es importante. Entonces, creo que son insuficientes este tipo de programas, pero también creo que podrían ser muy útiles si se les diera otro tipo de, tal vez, reestructura, se les reestructurara la forma en que se está aplicando y que se les diera una mayor importancia y que a su vez se generara una cooperación entre los tres órganos de gobierno y a su vez que se cooperara entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales para crear programas que realmente fueran complementarios y pudieran ser más eficientes. Claro. Y ahora yo les quiero pedir a los tres una breve conclusión sobre el tema de hoy. Quiero empezar contigo, Vivi. Pues yo realmente invitaría a las mujeres a que se atrevan a incursionar dentro del ámbito laboral, económico, que no nos quedemos únicamente con lo que se nos ha marcado durante décadas, ya que es bien sabido que las mujeres que participan dentro de la vida económica pueden llevar a las empresas incluso a niveles de ganancias más representativas que si las dirigieran los hombres. Entonces, esto lo digo para que nos demos cuenta que realmente nosotros aportamos no solamente valor económico, sino un valor agregado, un valor social dentro de las empresas, y podemos ser más empáticas y podemos ser tal vez un poco más meticulosas en ciertas actividades que pudieran aportar a la inclusión de mucho más mujeres. Y además también invito a los hombres, a los caballeros, a que nos ayuden en esta lucha que es muy importante, y que si bien las mujeres hemos sido precursoras de la lucha por una inclusión social, también ha habido grande participación por parte de los hombres, y no debemos dejar a un lado también su labor tan importante. Entonces, yo creo que hablando de equidad deberíamos de trabajar en cooperación entre mujeres y hombres, y realmente encaminar esta lucha por la inclusión laboral para beneficiarnos no solamente las mujeres. Gracias. Saúl. Primero que nada, agradecer el espacio que nos brindan, un tema tan importante como lo es este. Y hablando en general, considero que esta es una oportunidad para hacer que se aporte un pequeño granito de arena, para tratar de cambiar todo un paradigma que está allá afuera de la sociedad, un paradigma que a lo largo de los años ha imperado. No es posible, y aquí sería una invitación, yo sé que no todos los hombres son así, pero tratar de cambiar un poco la cultura que se tiene tan arraigada al machismo. Abrir la oportunidad realmente, todos venimos de una mujer, todos venimos de una madre, en este caso, biológicamente así es. Yo lo más que nada invitaría en este caso a la audiencia, a los niños, a cambiar estas formas de ver el mundo, de ver nuestro país. Todos podemos generar un cambio, está en nosotros crear esta nueva conciencia, a través desde la casa, de los nuevos valores que tenemos. Pero depende de cada una de las acciones que hagamos como personas, como ciudadanos, para generarlo. De nada nos sirve, como te lo he dicho, que la ley nos marque lo más bonito que pueda hacer. Si nosotros no empezamos a generarlo, de nada nos va a servir todo lo que nos estipule. Muchas gracias, Saúl. Jimena. Yo pues felicitar a mis compañeros ponentes al hablar de un tema y visibilizarlo, ya que existe y muchas veces es negado, o en la actualidad piensan que no existe la brecha salarial cuando claramente es así, y felicitarlos por sus participaciones y pues como comentaron, ¿no? Seguir trabajando en el tema y cooperar para erradicar con este tipo de violencia contra la mujer. Muchas gracias. Pues hoy hemos hablado de la inclusión de género en México, desde el plano económico, pero también de los posibles beneficios de contribuir contra las desigualdades, algo tan necesario para nuestro país. Agradezco la presencia de Jimena, Hilda y Saúl. Esperemos haber sido lo suficientemente claros, profundos y propositivos aquí en Economía en Corto. Yo soy Patricio y los espero con mucho gusto en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.